del docente Yamil de Jesús Arango Echeverri. Después de Jesús. Nos vamos escuchando. El docente Yamil Arango Echeverri nos va a presentar búsqueda de alternativas de solución a problemáticas socioambientales presentes en el corregimiento de San Antonio de Prado. La educación es lo que proviene cuando todo lo aprendido se olvida. Barras breves. Esta buena práctica pedagógica que vamos a mirar nos toca directamente a todos y todas, porque estamos hablando del planeta, medio ambiente, manejo de basuras, cómo reciclamos nosotros la ropa, qué hacemos con la ropa que ya no utilizamos, esa también es una manera de reciclar, qué hacemos con las libretas que utilizamos en el año. La libreta tiene 200 páginas, pero solo utilizamos 80. Y ya para el otro año empezamos otra libreta nueva. ¿Qué hacemos con esa libreta que queda con 120 páginas? Empecemos a tener una conciencia de reciclaje y de reutilización también de las cosas. Un mueble en la casa, pues manténmoslo organizado, a tapizar. Y así no solamente caemos en el juego del consumismo, sino que también le ayudamos un poco al planeta. Yamil, esto es todo suyo. Buenos días. Los anteriores ponentes dejan el nivel bastante alto, espero estar a la altura. Muy buenos días a todos. Vamos a hablar un poco, aunque yo lo voy pasando porque, muchas gracias Mario, porque me voy a tener un poco en el título. Búsqueda de alternativas de solución a problemáticas socioambientales presentes en San Antonio de Prado. Cuando nosotros desarrollamos desde el área de ciencias, se le coloca por allá un proyecto, pero realmente el PRAE es un proyecto que es transversal a las diferentes áreas. Tenemos ese gran reto del PRAE. El PRAE tradicionalmente en las instituciones es mal entendido y se cree que es esos PENIR, entonces cree que solamente es realizar actividades de reciclaje, de ese manejo integral de residuos, pero hace parte del PRAE. Entonces, desde el 2012 he venido trabajando en esta propuesta de búsqueda de alternativas a problemáticas socioambientales. ¿Y por qué socioambiental? Porque no podemos alejar la realidad del contexto a la nuestra, a la humana. Tenemos que romper un poco con esa idea del homocentrismo, vernos nosotros por allá como el centro del planeta, y por allí Marlene ahorita hablaba de eso de desaprender, y yo creo que es el mayor reto que tenemos nosotros los docentes, de trabajar en esa desaprensión de eso que tanto ha estado presente en la humanidad, y esa idea de que es que la naturaleza está al servicio de nosotros. Entonces tenemos que empezarnos primero a entender como parte de la naturaleza, y además entender que nosotros estamos en el centro, pero en el centro de la transformación. No hay un solo ecosistema del planeta Tierra que se salve al impacto de las acciones humanas. El ser humano ha sido transformador y no de manera positiva. Esas situaciones que vivimos hoy día, que tanto lamentamos, de climas extremos, esa alteración del efecto invernadero, en fin, si bien de manera natural, ese ciclo natural del planeta ha estado presente a lo largo de su larga existencia, nosotros hemos acelerado esos ciclos. Entonces tenemos que empezar a reflexionar sobre ello y mostrarle, de cierta manera, ser nosotros, digamos, para ahí preguntaban ahorita en esa primera ponencia, ¿qué somos los docentes? Nosotros somos ese tamiz
y yo creo que nos corresponde justamente en la educación. Hoy día hay mucho aprendizaje, no podemos desconocer que hay mucha información en el medio. Tenemos que aprender a filtrarla, pero además tomar lo bueno de ella. En todo caso, por eso le di este título. Entonces, se busca que los estudiantes conozcan su territorio, pero hay un gran reto. Y justamente ese reto está dado nosotros que en su mayoría provenimos de otros lugares, el territorio, vivimos en otros municipios, en fin, cuando llegamos a San Antonio de Prado está el gran reto de conocer a San Antonio de Prado. Entonces, esa justificación es promover desde Manuel J. Betancourt en los estudiantes el sentido de pertenencia, la apropiación de su territorio, el conocimiento de su realidad, la identificación de las diversas situaciones socioambientales, motivarnos al cuidado de sí mismo, del otro y de lo otro, a proponer acciones que les permitan participar de manera activa en los procesos de cambio que beneficien a su comunidad. Los estudiantes no pueden seguir siendo objetos pasivos, tienen que empezar a ser sujetos activos de ese proceso de educación, involucrarlos, y cuando se parte desde esa realidad que él está viviendo, pues se va a ver motivado a participar. Entonces, quizá la investigación es el coco, dice por allá que para los estudiantes la investigación es el coco, para nosotros los docentes es la investigación. El coco, pareciera que nos han dicho a los docentes que no podemos investigar. Sería un asunto de larga discusión, yo creo que daría para un foro completo hablar sobre ello, y es que, podríamos escalar desde, lo decía ahorita la compañera Lady por allí, yo creo que podríamos escalar también eso a la secundaria, a la universidad, y ha sido esa falta de apropiación de lo que es investigación. La universidad nos pone a nosotros a hacer por allá una recopilación de aquellas maravillosas investigaciones que hicieron otros que ni conocemos siquiera, algunos que han estado por allá desde el escritorio, digamos, recopilando lo que otros hicieron. Entonces, frente a ello, por experiencia propia, lo digo anécdotas mucho frente al tema de investigación. Yo llevo aproximadamente, yo empecé desde el 1994, el tema de investigación. Inmediatamente salí de la normal. Yo salí como normalista, inmediatamente empezó un proceso de investigación, porque me tocó un reto bastante grande, saliendo como bachiller pedagógico a un aula de clase. Entonces me tocaba buscar esa posibilidad y el único recurso era escudriñar por allá en el medio las posibilidades, y más cuando uno empieza a trabajar por allá en el monte, en la comunidad indígena, donde estaba todo el recurso, pero estaba todo por descubrir. Una breve descripción de esta práctica. Desde esta perspectiva, partiendo pues desde esa justificación que tenía allí propuesta, para desarrollar el PRAE es necesario el acercamiento del docente y los estudiantes al corregimiento, recorrer su territorio, observar, entender su contexto, para poder así identificar las diversas situaciones socioambientales que se presentan y buscar posibles alternativas de solución. Esta frase que se lee por allí dicen que es de Leonardo da Vinci, pero se le atribuye a varios. No se puede amar lo que no se conoce, ni defender lo que no se ama. Y por ahí derecho hay una invitación abierta con esta frase a los docentes. Empecemos a conocer la realidad del territorio pradeño. Empecemos a conocer para que podamos tener ese argumento suficiente para poder identificar todas esas situaciones que se viven al interior del aula. Esa realidad de San Antonio de Prado se ve reflejada en las aulas, cuando nosotros, me incluyo, criticamos las
condiciones en que llegan en el tema académico, las situaciones familiares, personales que viven algunos estudiantes, las que vienen de las veredas. Voy a hacer el comentario cuando decimos que los de las veredas llegan flojos académicamente, pero desconocemos la realidad donde algunos ni siquiera tienen señal de teléfono y tienen que cruzar allí al morro más alto a coger señal. A propósito, por allí cuando hablábamos ahora de esa implementación de tecnologías, pero también hay que ser consecuente. Y cuando damos la posibilidad a los estudiantes de que conozcan su territorio, ellos van seguramente a reflexionar y a apropiarse de esa realidad, incluso llegando a ser actores activos de ese proceso de transformación. Entonces, voy a ir un poco aquí, que me están haciendo señas un poco más rápido. Entonces, para empezar, el PRAE, voy a hablar un poco de ello. El PRAE se desarrolla en 4 fases. Esa primera, para iniciar, tiene que hacerse ese proceso de reconocimiento. ¿Qué se ha hecho? Se invita a los estudiantes a que hagan un trabajo de exploración desde el territorio, donde hagan una identificación de las problemáticas que se presentan, en el contexto, y a partir de ello, pues, de un listado de problemáticas, elegir una que puedan impactar. Buscamos pues 2 opciones: o profundizar frente a esa problemática, identificarla en qué consiste, o buscar unas alternativas que permitan por lo menos mitigarla con acciones sencillas, en lo cual se busca involucrar a las familias. Siempre se ha buscado que no sea solo el estudiante que realice ese trabajo de exploración. Ojalá en el entorno cercano se le propone que sea o en el lugar donde habita, o en ese recorrido que realiza, aún dentro de la misma institución, indicándole por supuesto que aún dentro del hogar existen muchas situaciones que se pueden intervenir. Entonces, está en 4 fases: esa de exploración y reconocimiento, la construcción de la propuesta, que básicamente es donde el estudiante empieza, luego de plantearse una pregunta de investigación, a plantearse unos objetivos, a construir un marco teórico, a plantear unas hipótesis, a construir un posible cronograma de actividades que va a realizar. Posteriormente, pues, se desarrolla el proyecto, que básicamente es empezar justamente a ir trabajando en ese cronograma que había previamente establecido, ir desarrollando cada una de las actividades, irlas evidenciando para que en esa siguiente fase pueda, pues, mostrar unos resultados que requiere hacer un análisis, si hizo unas encuestas, por ejemplo, si tiene unas hipótesis planteadas. Entonces obviamente va a validar esas hipótesis, hacer una evaluación de su trabajo, hacer una entrega final y una socialización. Cuando hay la posibilidad de las muestras pedagógicas, pues se ha mostrado el caso de este año, algunos de esos resultados siendo muchos los que existen, pero aunque no se alcanzan, igual que las compañeras ahora no alcanzan a mostrar todo ese trabajo, pues realmente hay muchos. La integración con los diversos saberes. El PRAE fomenta en los estudiantes el desarrollo de la dimensión ética, cultural y científica de la educación ambiental, que ese es el objetivo del PRAE. Pero además, pues, potencia, digamos que permite formar en las diferentes dimensiones de la persona: la ética, la estética y todas esas otras que trabajamos en las diferentes áreas allí en el aula de clase. Esa coherencia con el modelo pedagógico institucional. El modelo holístico, yo creo que sí, una de las grandes bondades del PRAE como un eje articulador del conocimiento es justamente a partir de este modelo. Entonces,
esta buena práctica tiene coherencia con el modelo pedagógico y holístico de la institución educativa Manuel J. Betancourt, institución de carácter oficial, ubicada en el corregimiento San Antonio de Prado del municipio de Medellín. Justamente por allí tomo fragmentos de lo que dice al respecto del modelo holístico. La educación ambiental, para ser eficaz, debe ser interdisciplinaria y transversal. El enfoque holístico garantiza su eficacia educativa. Entonces ahí vemos pues cómo se puede articular perfectamente el plan. Las estrategias, muy bien. La observación, todo eso que hacemos allí desde la investigación, la observación, la exploración, los diálogos, esos debates, esos espacios que se abren en clase, los talleres, las lecturas, carteleras, exposiciones, luego en las dos cosas, por allí trabajo cooperativo, la apropiación de las TIC. Los recursos, bueno, el primer recurso, el contexto, porque estamos desarrollando un trabajo en el contexto, el apoyo de las familias, que es fundamental, algunas entidades de las cuales pues, se les sugiere a los estudiantes a las cuales pueden recurrir. Acá en San Antonio de Prado hay bastantes y es importante que las conozcamos. En las aulas de clase y nuevamente pues esas tecnologías que siempre estarán presentes. La metodología son metodologías activas. Es un trabajo de investigación desde el aula, pero allí se ven diversas otras, el ABP, ¿cierto? Entonces ese aprendizaje basado en preguntas, o el aprendizaje basado en proyectos, o el aprendizaje basado en problemas. Y la IAP, la investigación, acción participativa, que permite al estudiante, como decía anteriormente, ser partícipe de esa construcción del conocimiento, porque uno en las ciencias naturales pues tiene por allá o esas dos posibilidades: o habla sobre ciencia, enseña sobre ciencia, o hace ciencia, ¿cierto? Entonces lo ideal sería hacer ciencia, así sea desde el aula. Y el apoyo, obviamente el que da la institución, las diversas áreas, los proyectos, los docentes, los directivos, la red PRAE de la cual hago parte. Hace poco representé al municipio de Medellín, junto por allí con la gente del Ministerio de Medio Ambiente y Ministerio de Educación, y al cual se le sumaban algunas corporaciones autónomas, porque son desde las corporaciones autónomas que se vienen articulando estos PRAE. Muy bien, la duración, unos 12 años, incluso podría ser un poco más. ¿A quiénes estoy involucrando? Yo me meto allí por delante. Primero, pues soy yo como docente que me tengo que involucrar conociendo ese territorio e identificando esas características que tiene allí. Creo que para ello he tenido por aquí que se hizo nuestro maestro del territorio, Héctor Olarte, que siempre nos ha inculcado siempre esa necesidad de conocer el territorio. Creo que se la conoce bastante bien. Entonces a él le agradezco eso que me dijo desde el primer día frente al tema de que hay que apropiarnos del territorio. Obviamente estudiantes, docentes, familias, la institución, la UAI, Entorno Protector, PTA, entre otros. Por acá, obviamente, que más adelante también se ve, obviamente el trabajo que se está haciendo con el macroproyecto. El impacto, esos cambios logrados, bueno, es justamente lograr que se tome conciencia frente a esa realidad. Los resultados, podríamos hablar de muchos líderes. San Antonio de Prado se destaca en muchas cosas, pero entre ellos en el tema ambiental, y justamente muchos de esos líderes han salido de acá. Hablaba yo en estos días por allí con la compañera frente a un asunto de un estudiante que se destacó mucho en ciencias naturales, les será familiares a los docentes de ciencias, Danilo Bustamante, ¿cierto? Cuando hablábamos de Danilo, de ese compromiso, cuando él se metió en el cuento del PRAE, y hace un par de semanas
que mencionaba el profe, es que a mí me empezó a interesar este tema de la situación de la comunidad a partir de ese trabajo que desarrollamos allí en el aula con eso de investigación desde Brighton, y pareciera que realmente no se puede medir el impacto, pero cuando vemos esos líderes moviéndose, otra Luisa Sepúlveda, una mamá de acá, pero también que se mueve por allí, también mostró esa afinidad por ese trabajo de la comunidad a partir de lo que estuvimos por allí desarrollando, que los diferentes docentes de la. Y los beneficiados, pues definitivamente todos, al buscar que se logre tener un mejor entorno. Yo no, ¿cómo estamos de tiempo? No quiero detenerme mucho. Listo, entonces no voy a detener mucho. Hay algunas evidencias. Es un trabajo del PRAE, básicamente. Los estudiantes construyen una propuesta, entregan los informes. Se venía haciendo hasta el año pasado muy juiciosamente con el apoyo de Juan Carlos Blandón en los cuadernos digitales. Por acá pues hay algunos, ahorita les voy a mostrar pues algunos. También a través de este año desde el correo institucional y el Drive, ya que no se contaba pues con la actualización de esos cuadernos digitales, pero aún así se aprovecharon quienes venían, por ejemplo, se trabajó con séptimos, octavos. Cuando pasaron los estudiantes de séptimo octavo, se aprovecharon esos cuadernos digitales del año anterior y allí se construyeron. Les salgo de acá y les muestro así de manera rápida unos sí. Entonces, bueno, por acá en los cuadernos digitales se encuentra la situación, el acá de un estudiante donde está. Listo, entonces decía los cuadernos digitales. Aquí están entonces esos cuadernos digitales. Tomemos el de un estudiante, Mariano Lopera. Bueno, entonces tiene las actividades que desarrollan el primer periodo, segundo periodo, y va mostrando pues acá, por ejemplo, bueno, este es de otro estudiante para mostrar un resultado acá donde presenta. A ver, ley de Murphy, se cayó el internet. Listo. Sí, gracias a Dios, pero maravilloso. Y por acá, algo de esas experiencias, vemos cómo los estudiantes básicamente construyen su propuesta, van desarrollando cada uno de los pasos que se les propone desde esa pregunta de investigación, la propuesta que tienen acá básicamente. Unos van mostrando algunas situaciones, un cronograma, y por allí donde les iba a mostrar que se cayó en internet, los resultados de ese proyecto. Cuando hacen los estudiantes la evaluación, hacen ese análisis frente a cómo encontraron el entorno que pudieron transformar. Esto es una invitación de manera rápida a que ustedes, compañeros, puedan apropiarse de la investigación. No es un asunto exclusivo de las ciencias naturales. Usted investiga desde las diferentes áreas. Hacer investigación es fácil. Nuevamente reitero, hay que conocer el entorno si se va a hacer a partir de ello, y además hago la invitación a que asumamos ese reto. Desde el macroproyecto, por ejemplo, se pudo articular desde el proyecto PRAE lo de las matemáticas financieras. Lo pudimos articular, por ejemplo, a lo que era la economía circular, tratando de cumplir con esos objetivos de desarrollo sostenible que nos proponen, pero que además se enlaza perfectamente con esas actividades que desarrollan de exploración del territorio. Puede encontrar una posibilidad
allí en ese, cómo aprovechar los recursos que están. No ver eso como problemas, sino como oportunidades para, por un lado, construir conocimiento y por otro lado, para generar algún tipo de emprendimiento y por supuesto de la posibilidad de vinculación de ese estudiante a ese proceso de transformación de su talento. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Hay algo muy claro que él dice, que la investigación no es solo desde ciencias naturales, se investiga desde preescolar a 11 y seguimos investigando en la universidad. En este instante nos vamos a tomar 10 minutos de receso.